No, Pablo, pentano, ¿no? O probano, pentano. Bueno, la ecuación del pentano, primero voy a escribir la ecuación general y después vamos a ver qué es lo que pasa. Y hablamos de justamente de productos mayoritarios, cloro selectivo, cloro no selectivo y todo eso. La cloración del pentano, ¿sí? Para recapitular un poco, cuando yo halogeno, ¿sí? Básicamente es introducir un halógeno a mi molécula orgánica. La realidad es que cuando yo halogeno estoy haciendo una sustitución de un hidrógeno de ese compuesto orgánico de partida por un halógeno, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sustituyo un hidrógeno de la punta, en este caso sustituiría un hidrógeno secundario del carbono 2 y en este caso sustituiría un hidrógeno terciario del carbono 3. Estos tres son los productos. O sea, ¿qué es lo que me da esta reacción? Me da estas tres cosas. ¿Me las da las tres en la misma proporción? No. Ahora vemos el por qué. Pero si la pregunta es, ¿qué me da la cloración del metano, del pentano? La respuesta es estas tres cosas. ¿En qué proporción? Ahí lo vemos. Entonces, ¿están todos de acuerdo que que la reacción de la forma en la que está escrita está correcta y que podemos avanzar? Bien, ¿el resto? Vamos a la misma página. Y si no estamos en la misma página, nos ponemos, o sea, lo voy a explicar un poco de cero, si bien Pablo ya este ejercicio ya lo tiene hecho y ya la consulta puntual, voy a tomar el tiempito de explicarlo un chiquitín, paso por paso. Ok, Marla, entonces te va a venir bien. Eh, Antes de continuar, la respuesta a la pregunta que hice recién, si estaba todo correcto, es no. Esta reacción no está correcta. La dejé así a propósito. Ya sé que parece un chamullo que estoy diciendo, pero no, la dejé así a propósito para hacer énfasis en esto, porque de verdad merece mucho énfasis. Esta reacción no está correcta porque acá falta H nu o luz o energía o calor. De alguna u otra forma, yo tengo que indicar sobre la flecha de reacción que cuento con energía lumínica mínimo, mínimo, ¿sí? Lo puedo indicar con HNU, lo puedo indicar con la palabra luz, pero lo tengo que indicar. Si yo no indico eso sobre la flecha de reacción, la reacción que acabo de escribir no ocurre. O sea, si yo no escribía lo naranja, todo esto no existe. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada si no pongo la naranja. Ahora, en el momento que le pongo lo naranja, la reacción ocurre. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Porque el mecanismo de reacción, que es, digamos, lo que los químicos han propuesto por cómo se ocurre esta reacción, es un mecanismo de sustitución, como les decía antes, porque estoy sustitución. Estoy sustituyendo un hidrógeno por un cloro radicalaria. Radicalaria o la puedo encontrar como homolítica. ¿Qué carajo es radicalaria o homolítica? Quiere decir que para que esta reacción ocurra, tiene que ocurrir una homólisis y generarse un radical. ¿Qué es eso? Bueno, me voy a explicar con uno de los carbonos. Por ejemplo, con el carbono 2. ¿Sí?
No, exacto, los tres monoclorados que forman son estos, nada más. Porque ya el mecanismo lo planteamos en el anterior, si no me equivoco. Que era la bromación del propano, o algo así. Acá es H2. Bueno, ese es el metano, nomás que dos. Nomás que lo expandí en el carbono 2. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Recuerden que cada vez que hablamos de que tenemos un enlace, ¿sí? Un enlace covalente básicamente es un enlace que se da cuando dos átomos están compartiendo entre sí un electrón y que ese compartir de electrones genera este enlace covalente. Bueno, cuando a mi molécula orgánica, en realidad vamos a empezar un poquito más atrás. A mi molécula orgánica no le va a pasar nada. ¿A qué le va a pasar algo? El cloro también es una molécula covalente, ¿sí? Que están compartiendo, el cloro está compartiendo, para formar ese enlace de cloro bimolecular, cloro 2, está compartiendo electrones, ¿ok? Entre las dos moléculas de cloro. El tema es que el cloro, o mejor dicho, los halógenos en general, frente a una fuente energética, ¿sí? Como puede ser la luz, ¿sí? O el calor, pero generalmente lo que principalmente vamos a utilizar nosotros acá en esta reacción es luz. La luz va a tener asociada a sí misma una energía, ¿sí? Si ya hicieron física 4 y si no, creo que en química general esto se ve, ustedes ya saben que la luz, los fotones, tienen asociadas energías, es decir, tienen asociada una cantidad de energía. Entonces, esa energía de los fotones, de la luz, lo que va a hacer es venir a joder esa unión que yo tenía y la va a romper. Es decir, la energía de la luz aporta la energía suficiente, por más que parezca redundante, mejor dicho, la luz aporta la energía suficiente como para romper el enlace covalente del que tenía unido a los dos cloros. ¿Y cómo lo rompe? Lo rompe de forma homolítica. ¿Qué quiere decir homolítica? Homo viene de igual. Entonces, homolítica quiere decir que lo rompe de forma tal que me quedan los dos pedazos, las dos partes iguales. Es decir, yo cuando rompo algo, para hacer una capitulación rápida, por ejemplo, si yo este enlace lo rompía de forma heterolítica, yo lo rompía acá, de modo tal de que uno de los cloros me quedaba con los dos se quedaba con los dos electrones, por lo tanto quedaba con carga negativa, y uno de los cloros quedaba sin electrones y quedaba con carga positiva. Esta sería una ruptura heterolítica, hetero de diferente. En cambio, una ruptura homolítica, ¿sí? Es cuando se rompe de igual manera y termino con dos moléculas de cloro, ¿sí? Que yo lo podría tranquilamente representar así, dos moléculas de cloro, con un electrón cada uno. Como lo indica el nombre, esta ruptura es homolítica, no es heterolítica, por lo tanto, cada cloro se queda con un electrón. El tema es que cuando el cloro se queda con un electrón, antes, cuando era cloro, era cloro bimolecular que estaba ahí, en solución. Ahora, cuando ese enlace se rompe, y se rompe en forma homolítica, eso es lo importante, cuando se rompe en forma homolítica, de modo tal de que cada cloro queda con un electrón, ahora estos cloros pasan a ser radicales. Es decir, ¿y qué es un radical? Un radical es una especie altamente, altamente energética,
Y si estaban en la consulta del lunes, se acordarán de que si algo era altamente energético, ¿cómo era su estabilidad? ¿Alta o baja? Su estabilidad, mientras más energético. Si, perfecto. Si un compuesto, mientras más alta sea su energía, ¿cómo va a ser su estabilidad? Peor, exacto. Entonces, si es altamente energético, es muy inestable y por ende muy reactiva. ¿Qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es que el cloro, cuando yo lo interrumpo en su enlace covalente y paso a tener cloro radical, el cloro está súper recontra incómodo con estar con un radical. O sea, cuando estaba compartiendo ese electrón con el otro, había logrado completar el octeto, ¿sí? Porque recuerden que el cloro tiene 7 orbitales en el último nivel, siete electrones en el último nivel. Y al compartir con el otro, prácticamente siente como que llegó al octeto, ¿sí? Y está cómodo, está en un nivel energético bajo, porque no está bien, ha completado el octeto. En cambio, si yo vengo y vengo a irrumpir esa paz que tenía el cloro, lo dejo de vuelta con una inestabilidad, lo dejo con un electrón ahí dando vuelta al pedo, y ese electrón dando vuelta al pedo le pesa al cloro. Le pesa y mucho, le pesa tanto, ¿sí? Que se lo quiere sacar de encima de una forma u otra. ¿Y cómo se lo puede sacar de encima? Haciendo, estableciendo un enlace covalente con otra cosa, ¿sí? Por eso es tan reactivo. Es tan energético, es como que está culo inquieto, está inquieto porque le molesta ese electrón de más y se lo quiere sacar a toda costa. Por eso es tan energético, por eso es tan inestable y por eso es tan reactivo. ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, la presencia de este radical cloro, ¿sí? Que dijimos que era altamente energético, su energía es tan alta que va a generar la homólisis sobre la molécula orgánica. Es decir, la molécula orgánica va a sufrir una homólisis de la misma manera que la sufrió el cloro por la presencia de cloro radical. ¿Por qué? Porque todo esto que yo estoy dibujando acá, ya que entraron al laboratorio ahora, esto está ocurriendo en un tubo. En un tubo en donde yo puse metanol, donde yo puse pentano y donde yo puse cloro. Está todo junto, ¿sí? No es que uno está flotando allá por la punta del universo y otro está en otro lado. No, está todo junto en un tubo. Entonces, la presencia de ese cloro radical va a generar una homólisis, una ruptura, ¿sí? Porque esa ruptura se dan por alta energía. Y la alta energía, ¿quién la aporta? El cloro radical. Va a generar una ruptura que me va a quedar entonces. Bueno, esto lo voy a escribir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a escribir así porque si no está 3 días. Va a generar entonces una ruptura y voy a tener el hidrógeno radical y voy a tener el cloro radical ahí. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, al cloro le molesta estar así con un electrón libre, le molesta estar con ese electrón al pedo. Y encima, es tan choto el chabón de que viene y le hace lo mismo a la molécula orgánica. Y ahora es el pentano el que está con un electrón al pedo. Entonces el pentano está en forma de radical ahora y le pasa exactamente lo mismo que le pasa al cloro, que le pasa al cloro cuando está radical. Está incómodo, se quiere sacar esa carga, ese electrón que está ahí dando vuelta de encima. Entonces, ahora esta especie de radical es bastante reactiva. Bastante reactiva. ¿Sí? Entonces, básicamente, el chabón dice, a ver, yo estoy jodido porque
me acaban de sacar un enlace y ahora quedé con un radical libre. También teníamos al cloro que estaba dando vuelta, que estaba hinchando porque él tenía un radical libre y quería formar un enlace. ¿Qué hacen? No son tontos. Dicen, bueno, a mí me falta un electrón para formar un enlace y tengo un electrón libre, y a vos también te falta un electrón para formar un enlace y tener un electrón libre. Bueno, formemos el enlace entre nosotros. Bárbaro. Entonces eso es lo que hacen. Terminan formando. Entonces terminan formando el enlace. Y así es como, fíjense que yo sustituyo al hidrógeno por un cloro. ¿Sí? Por eso es una reacción de sustitución. Es radicalaria porque las especies que intervienen en la reacción son radicales, y es homolítica porque la ruptura es homolítica. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. El tema es ahora, ¿cómo sé yo si, cómo sé yo si el cloro prefiere venir a este carbono y formar este? Si prefiere venir a este carbono y formar este, o si prefiere venir a este carbono y formar este. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, para poder predecir hacia dónde va a ir, es que lo que yo tengo que hacer es ahora analizar la estabilidad. Fíjense que hablábamos que de por sí eran inestables, ¿no? Porque eran reactivos. Pero tengo que analizar la estabilidad de esta especie que está acá, que es el radical orgánico que se formó en el medio de la reacción. ¿Sí? El radical orgánico que se formó en el medio de la reacción, en el caso que estamos viendo nosotros, fue, a ver, lo voy a escribir, eh, CH3, perdón, CH2, y acá habían dos cosas, acá había hidrógeno, acá había CH3. El radical orgánico que se formó era este, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo decidí atacar el carbono 2, decidí atacar esto. Pero como les dije, también podría tranquilamente haber atacado, lo voy a hacer, qué sé yo, en rojo, acá, y ahí el radical que se hubiera formado sería, es decir, saco uno de los hidrógenos del CH3 de la punta, este quiero que se vea como CH2, ahí. Fíjense, saco uno de los hidrógenos del CH3 de la punta y me queda el radical. O yo podría haber atacado acá. Y ahí lo que sucedería sería CH2 y un carbono más, CH2 y un carbono más. Y tenía el hidrógeno, ¿sí? O sea, básicamente lo que estoy haciendo acá en verde es escribir el pentano, no más que desglosé el carbono que señalé ahí. Y cuando le ocurre la homólisis, ¿sí? Me queda entonces ese carbono como radical. Entonces, yo lo que tengo que analizar es la estabilidad de estas tres cosas que están acá. ¿Y qué es lo que yo básicamente utilizo para analizar la estabilidad? Yo tengo que reconocer que cuando una molécula orgánica se transforma en un radical, cambia su hibridación, la hibridación de ese carbono radical. La hibridación de los carbonos radicales es sp2. ¿Qué quiere decir que sea sp2? ¿Sí? Veníamos con que la hibridación de los carbonos en las moléculas orgánicas de alcanos, perdón, era el sp3. Pero el carbono radical va a ser sp2. Entonces, ¿qué significa? Que va a tener un orbital p puro y que voy a tener en un plano a el resto de las cosas que están unidas a él. En el caso del rojo voy a tener hidrógenos en el costado, porque lo estoy viendo, y hacia el otro costado tengo CH2, y después 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos.
Y este radical, este electrón desapareado ahí, solito, suelto, loco, va a estar alojado en uno de los lóbulos del orbital. En el caso de el que está en negro, voy a tener alojado allí el, pucha, el electrón. Voy a tener, fíjense, está unido a CH3 y está unido a hidrógeno. Entonces, unido a CH3 y unido a hidrógeno. Y del otro lado está unido a CH2. CH2 que está unido a dos cosas, pum, pum, a dos carbonos más. Y por último me queda el verde, que sería que tengo alojado en mi orbital P puro ese de ahí y tengo hacia el costado CH2, CH2 y etil, hacia este lado también, CH2 y metil y el hidrógeno. ¿Bien? Lo único que hice de acá a acá fue escribir, explicitar el carbono radical en la hibridación que corresponde, que es sp2. Bueno, ahora, dijimos que la especie radical era inestable de por sí. O sea, ya desde el vamos es una especie inestable. Pero existen efectos electrónicos que ayudan a mejorar esa estabilidad. ¿Cuáles son esos efectos electrónicos? Son dos. Tengo al efecto inductivo, que se da entre carbonos sp3 vecinos hacia, carbonos hacia el carbono sp2 radical, que eso es porque ustedes recordarán que el carbono sp2 es más electronegativo que el carbono sp3. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que tironea un poco, ¿sí? Como lo que habíamos visto con momento dipolar, ¿recuerdan? Cuando estuvimos viendo la parte de propiedades físicas. Bueno, exactamente eso. Este carbono, que es más electronegativo por estar en hibridación sp2, tironea más de los electrones del carbono sp3 que tiene a su lado. En este caso ocurre solo con este carbono porque es carbonos vecinos. En este caso, perdón, en este caso ocurre con este y con este. Y en este caso también ocurre con este y con este. ¿Ok? Es entonces el efecto inductivo entonces es cuando puedo llegar a tironear de los electrones de los carbonos vecinos. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿por qué el efecto inductivo me ayuda? ¿Por qué me ayuda a mejorar la estabilidad de esta cosa? Recuerden que esto era inestable porque gracias a ese bendito electrón que está dando vuelta ahí. ¿Por qué? Porque es un electrón que está desapareado, porque es un electrón que no lo tengo en unión con nadie. Pero, si yo logro acercarme los electrones de este enlace, ¿sí? En este caso me acerco los de este y los de este, acá me acerco los de este y los de este, es como que le hago creer, lo engaño, ¿no? Le hago creer al pobre boludo del electrón ese que está en el orbital P, le hago creer de que hay electrones cerca y que es parecido a como cuando él estaba en un enlace, ¿sí? Para que se olvide de que está solo, que ya perdió el enlace, y le traigo electrones cerca de otros enlaces como para que no se sienta tan mal. Por eso es como que disminuye, esos efectos me ayudan a disminuir la inestabilidad de ese radical. ¿Y qué otro efecto? El efecto de hiperconjugación. De hiperconjugación. ¿Y qué carajo es el efecto de hiperconjugación? Bueno, es cuando un orbital
molecular carbono-hidrógeno se solapa parcialmente con el orbital atómico P. Clarísimo, ¿no? ¿Qué es el orbital molecular carbono-hidrógeno? Recuerden de que, básicamente, recordarán que un doble enlace es el solapamiento total, lateral, de dos orbitales P. Ahora, cuando yo tengo carbono unido hidrógeno en sp3, lo que se genera es un orbital molecular, ¿sí? Con cada hidrógeno, un orbital molecular con cada hidrógeno, un orbital molecular con cada hidrógeno, que es es el resultado de el solapamiento del orbital atómico sp3 del carbono con el orbital S del hidrógeno. O sea, recordarán que el carbono sp3 era una cosa así, y cuando yo le solapo, cuando ya están en unión con el hidrógeno es un orbital S, y si yo quiero contemplar a todos juntos, el orbital molecular sería esta cosa así. ¿Sí? Entonces, eso que dibujé en rosado acá es lo que dibujé en azul en todos ellos. De la misma forma que con el orbital P ocurre este solapamiento para dar el enlace pi, no con la misma intensidad, pero le ayudan diciendo, bueno, hagamos como que nos estamos solapando, no se están solapando realmente, sino que es un solapamiento parcial, ¿sí? Que todos estos efectos le ayudan entonces como a consolar a ese pobre carbono que tiene esa carga y que le pesa, y le ayudan entonces a disminuir su inestabilidad, le ayudan a que esté menos inquieto, ¿sí? Y entonces yo ya analicé qué están los efectos. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que mientras más de estos efectos tenga sobre mi molécula, más estable va a ser el radical. Entonces, hagamos un rápido análisis de qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos, en el caso rojo, tengo efecto inductivo. ¿Cuántos tengo? Uno, porque tengo un solo carbono vecino. Y efecto de hiperconjugación, ¿cuántos tengo? Dos. ¿Por qué? Porque tengo dos carbono e hidrógeno al lado. En este caso de acá, efecto inductivo, ¿cuánto tengo? Bueno, tengo el del carbono de este lado y el del carbono de este lado. Tengo dos efectos inductivos. Y de hiperconjugación, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4. Y acá, lo mismo. Bien, a simple vista, y teniendo en cuenta lo que les dije recién, entre estos dos y este, ya me pueden decir si hay, en realidad entre los tres, ya podemos descartar a uno como que no va a ser el más estable, como que va a ser el menos ayudado. Ya podemos. Perfecto. ¿Eso lo ven todos? Que el menos estable es el que menos ayuda de este tipo y de este tipo tiene. ¿Todos lo ven? Sí, profe. Genial. Entonces, si este es menos estable, o sea, este va a ser menos estable que los otros dos. Ahora, los otros dos, como tienen la misma cantidad de efecto inductivo, ¿sí? Dos, y la misma cantidad de hiperconjugaciones, 4, con respecto a su estabilidad no puedo concluir nada. Puedo decir que su estabilidad es prácticamente equivalente. Entonces, ahora, volviendo al principio del ejercicio, habíamos dicho que yo tenía que decidir o tenía que predecir cuál de esos tres productos, ¿sí? ¿Recuerdan cuando el cloro venía a la posición roja, a la posición negra o a la posición verde? ¿Cuál de esos productos iba a ser mayoritario? Y acá me lo tatúo de vuelta en la frente. El producto mayoritario va a ser
aquel que provenga de el radical más estable. Es decir, ¿estamos todos de acuerdo? Lo vuelvo a repetir. El producto mayoritario de la reacción va a ser aquel que provenga como resultado de partir o de pasar por el radical más estable. Es decir, de todas las opciones que tengo, el producto mayoritario va a ser aquel por el cual yo pase por el radical más estable. Aquel por el cual se genere el radical más estable. Entonces, estamos todos de acuerdo que el rojo no va a ser mayoritario ni en pedo. ¿Por qué? Porque ya establecí de que el radical rojo es menos estable que los otros dos. Entonces, el rojo no va a ser mayoritario, se va a producir en muy poca proporción. Porque la realidad es que el radical que se genera cuando yo quiero ir por ahí es bastante inestable, porque no tiene tantos efectos que me ayuden a poder estabilizarlo. Entonces, ¿cómo decidimos los otros dos? Dijimos, entonces, para recapitular, cloro y luz. Este no va a ser mayoritario porque es bastante inestable. Después tengo que elegir entre este y este. La realidad es que cuando llego a un momento de estabilidad similar, sí, porque dijimos, volvemos a pensar, cuando pienso en esto, pienso en los radicales, ¿sí? El radical de este era cuando se rompía en la punta, el radical de este era cuando se rompía acá, y el radical de este es cuando se rompía acá. Y de acá surge la regla de que el radical, el radical terciario, ¿sí? Cuando tengo un carbono terciario, como por ejemplo algo así, un carbono, un carbono terciario, ¿sí? Por ejemplo algo así. El radical terciario es más estable de todos, le sigue el radical secundario, le sigue un radical primario y le sigue por último el radical metilo. Bien, fíjense, este radical de acá es primario, ¿por qué? Porque se da en un carbono primario. En cambio, este de acá se da en un carbono secundario, por lo tanto es un radical secundario, secundario, y este también es un radical secundario. En tanto estabilidad, entonces estos dos, sus radicales tienen la misma estabilidad. ¿Cómo decido entonces cuál es mayoritario? Además, teniendo en cuenta de que el cloro es más reactivo, que cuando se corte y volvemos ahí, miramos eso. Si yo ya por estabilidad no puedo tomar ningún tipo de decisión, ¿sí? Porque a ver, si yo acá tuviera este carbono acá, de modo tal de que este radical se hizo terciario, chao, yo no tengo dudas de que este va a ser mayoritario. Pero son los dos secundarios, entonces no puedo inferir nada desde el punto de vista de la estabilidad del radical. Entonces, ahora es cuando yo tengo que emplear solamente probabilidad o estadística. ¿Qué quiero decir con esto? Y del caso este, ¿cuántas opciones tengo? Tengo estos hidrógenos y estos hidrógenos. Tengo 4 opciones. En cambio, del caso este tengo 2 opciones. Probabilísticamente hablando, ¿cuál es más factible que pueda llegar a ocurrir si los dos tienen la misma estabilidad? Exacto. Ahora, ¿va a ser abismal la diferencia? No. Sí, ahí se quedó.